Sí, recuerdo que fue en 1912. Lo recuerdo porque lo único que opacó la indignación de los horrorosos actos de aquella mujer en la opinión pública fue el naufragio del Titanic. En esa época, la gente estaba caldeada por muchas cosas y los diarios de aquellos días quisieron distraer a la opinión pública. Le pusieron el nombre de la vampira de Raval. Su nombre verdadero era Enriqueta Martí Ripollés. Decían que tenía unos 43 años cuando sucedieron los hechos. Todos dicen que fue una asesina, pero yo te contaré la verdad. Te contaré una leyenda negra que oscureció a España. Enriqueta nació en el seno de una familia humilde un 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat, una provincia de Barcelona, España. Fue conocida como la vampira de la calle del Poniente, o bien la vampira de Barcelona, o como ya te dije, la vampira del Raval. Se dice que había comenzado a prostituirse después de estar trabajando como niñera durante un tiempo, tanto en burdeles como en el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona, que eran sitios dedicados para esa actividad. Si mal no recuerdo, fue en 1895 cuando se casó con un pintor de segunda llamado Juan Pujalo. La pareja tuvo una relación tormentosa, reconciliándose y separándose unas 6 veces, cuando menos. Según el marido, su matrimonio fracasó por la afición que tenía Enriqueta por los hombres, su carácter extraño, falso, impredecible y sus continuas visitas a casas de mala vida. A pesar de estar casada, no dejó de frecuentar los ambientes de prostitución ni el mundo de la gente de mal vivir. Algunas personas nacen para esto, ya sabes. Se separaron y nunca tuvieron hijos. Todo comenzó aquella tarde del secuestro de aquella niña, Tereseta Guitar con Gold. Fue el golpe que descarriló todo. Ella, Enriqueta, secuestró a la niña y con ese acto una serie de eventos se destaparon a la luz pública que cambiaron a Barcelona para siempre. Durante 2 semanas todo el mundo buscó a la niña. Había una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles tenían fundamento y que las autoridades no habían tomado cartas en el asunto. Habían pasado apenas 3 años después de la Semana Trágica. Los detalles y circunstancias se extendían ampliamente en la prensa para ese entonces. Había ocurrido a la caída de la tarde del 10 de febrero en la calle de San Vicente. Ya era casi de noche cuando Ana, la madre de Tereseta, se había detenido a la puerta de su casa a conversar con una vecina y le soltó la mano a la pequeña en la creencia de que se subiría sola hasta el piso. Pero no fue así. Cuando el marido vio llegar a la esposa sin Tereseta, preguntó extrañado: ¿y dónde está la nena? La mujer lanzó un grito y bajó corriendo a la calle, pero ya era demasiado tarde, no había rastro de la niña. Sería una vecina, fisgona, una chismosa, la que descubriría el paradero de la niña desaparecida. Se llamaba Claudina Elías y un buen día se fijó en la carita de una niña que la miraba a través de los sucios cristales de un ventanuco y le pareció que su expresión era algo implorante. Era la casa de una vecina del entresuelo, del número 29 de la calle Poniente, en la que vivía con un niño y una niña. Pero el deplorable rostro de aquella criatura de cabeza rapada no le resultaba del todo familiar. La señora Claudina nunca había visto a esa niña. La pequeña, al parecer, jugaba con otra criatura y Claudina le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya, y Enriqueta solo le cerró la ventana sin decir una palabra. La señora, extrañada, comentó el hecho al colchonero de la misma calle con quien tenía cierta amistad y le hizo saber que creía que esa pequeña era Tereseta Guitar con Ghost. Lo que le había hecho sospechar era esa extraña vida con la que llevaba a su vecina. El colchonero se lo hizo saber a un agente municipal, creo que se llamaba José,
Sí, era José Anses, y este, a su vez, se lo comunicó a su jefe. Creo que se llamaba Ribot. Sí, era el Brigada Ribot. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, vaya usted a saber, el Brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina. Haciéndole saber la denuncia, llevaron a la supuesta asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia, quizás para no levantar sospechas. Y el Brigada Ribot penetró en el piso, descubriendo al fondo del pasillo a 2 niñas de corta edad. Ribot se acercó a la pequeña, que tenía la cabeza rapada, y le preguntó: ¿Cómo te llamas, guapa? Y ella dijo que su nombre era Felicidad. Eso fue un dato muy curioso para mí. ¿No te llamas Teresita?, le preguntó otra vez el policía. Y la niña entonces vaciló y acabó diciendo: aquí me llaman Felicidad. Ribot preguntó a la mujer quién era esa niña y ella respondió que no lo sabía, que se la había encontrado en la ronda de San Pablo el día anterior y le había dicho que estaba perdida y que tenía hambre, y ella se la había llevado a casa. Dijo que la otra chiquilla era su hija y que se llamaba Angelita. No había ningún rastro del niño que la vecina decía haber visto en repetidas ocasiones. Una vez en la jefatura de policía, que entonces estaba en la calle Sepúlveda y cuyo máximo responsable era el señor José Millán Astray, la secuestradora fue identificada como Enriqueta Martí Ripollés, de 43 años y con antecedentes por corrupción de menores. Parece ser que había sido detenida en 1909 en su domicilio de la calle Minerva, donde descubrieron que tenía un prostíbulo de menores de ambos sexos y de edades que iban desde los 5 hasta los 16 años. Con ella había sido detenido un cliente muy joven que resultó ser el hijo de una familia muy distinguida. Enriqueta fue procesada, pero la causa se perdió en los archivos gracias a las influencias ejercidas por una persona muy conocida y muy poderosa de la ciudad. Una vez encontradas estas pequeñas, las llevaron a declarar. Teresita explicó cómo en un momento en el que se alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de la mano prometiéndole caramelos, pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa, Teresita quiso volver y Enriqueta la cubrió con un trapo negro. La cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó los cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía ya padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliesen a la calle. Según la malalimentaba con patatas y le daba pan duro. Parece ser que no le pegaba, pero sí le pellizcaba y le había prohibido salir a las ventanas y balcones de la casa. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelita y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar. En esa aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado todo eso. Sin embargo, la declaración de Angelita fue mucho más terrorífica. Antes de la llegada de Teresita a casa, había otro niño, según decía, de unos 5 años, llamado Pepito. Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña la había visto y Angelita corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. Además, la identidad real de Angelita también se puso en duda muy pronto. Se sabía por el ex esposo de Enriqueta que jamás habían tenido hijos. Entonces, ¿quién era Angelita? La secuestradora sostenía que Angelita era hija suya. Sin embargo, había muchas incongruencias y contradicciones en sus declaraciones. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada María Pujaló, le había mentido haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. En cuanto a ese niño que habían visto aparentemente, explicó que se llamaba Pepito, que tenía 5 años y que se lo habían dejado para que lo cuidara. Pero como se puso malito de salud, lo llevó afuera de Barcelona para que se curara.
pero no se supo nada más del pequeño, o al menos es lo que se dice. Toda esa información y esas declaraciones de las pequeñas quedaron registradas para la información oficial. Ellas decían que por la mañana se vestía de pordiosera y mendigaba comida y dinero junto con algunos de los niños que estaban allí. O era Angelita, o era ella, o Pepito. Por las tardes se vestía con buenas ropas, adornada con muy buen gusto. Se pintaba, se adornaba, se ponía pelucas, pero nadie sabe a quién visitaba. Una segunda inspección se llevó a cabo en el piso de Enriqueta, y en efecto se encontró el saco del que hablaban las niñas con ropas de niños llena de sangre y el cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos una treintena. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también un salón suntuosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza y donde olía mal. En otra habitación, cerrada con llave, encontraron el horror que escondía Enriqueta Martí. En ella habían unas 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos y otras cosas grotescas. También se encontraron botes con pociones, pomadas y lo que parecían ungüentos ya preparados para la venta. Le preguntaron por esos botes y la extraña preparación que estos contenían. Enriqueta primero argumentó que hacía estudios de anatomía humana, pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos y presionada por los interrogatorios, acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios, y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad, fue cuando sugirió que investigaran las viviendas de las calles Talleres, Picalqués, Juegos Florales y su casa de Sant Feliu de Llobregat. En ese momento ya se sabía condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. Impresionante, ¿no? Siguiendo con esas inspecciones, se registraron todos los pisos que había sugerido Enriqueta. Un piso en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalqués y una casita en la calle Juegos Florales, tal cual como ella había dicho, en Sants. En todos ellos se encontraron restos humanos en falsas paredes y en los techos. Y en el jardín de la casa de la calle de los Juegos Florales se encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín torcido que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar a niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a sus hijos desaparecidos. Se encontró en la vivienda de Sant Feliu de Llobregat, propiedad de la familia de Enriqueta, algunos restos humanos de menores en jarrones y botes y libros de remedios. La casa pertenecía a la familia Martí, que era conocida en la población con el sobrenombre de Lindo, pero estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta, según el testimonio del marido, Juan Pujaló. En el piso del poniente también se hicieron otros hallazgos. Un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde habían escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica, ya que la gente creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. Muchos pensaron que estas personas no pagarían por sus crímenes de pederastia o de compra de restos humanos para curar su salud,
por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades estaban alertas. Era la víspera de la Semana Trágica, como ya te comenté, allá en Barcelona, y con el temor de que hubiese un motín popular, calmaron los ánimos de la gente, haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta mendigaba y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, institución demolida en 1936, en espera de juicio. Intentó en alguna oportunidad suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajusticiada en el garrote vil. ¿No sabes lo que es eso? El garrote vil es una máquina que estrangulaba al sentenciado hasta dislocarle el cuello y aplastarle el bulbo raquídeo, aunque esto raramente ocurría. La mayoría de las personas moría de forma espantosa por ahorcamiento. Se requería mucha fuerza para romper los huesos del cuello. Además, creo que todos querían que se revelaran las identidades de los supuestos clientes que tenía Enriqueta publicados en esa lista. Las autoridades de la prisión hicieron saber inmediatamente a la prensa que se había tomado medidas para que Enriqueta nunca quedara sola, haciendo que 3 de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tenían instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que se tapara para evitar que se abriese las venas con los dientes. Enriqueta, sin embargo, como dije, nunca llegó a juicio por sus crímenes. 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, seguramente de cáncer de útero, aunque, según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en una fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona. Pero déjeme decirle que todo lo que le he dicho es solo una leyenda. En aquellos tiempos, la pobreza en ese sector donde residía la pobre mujer acusada era bastante notable. El escritor barcelonés Jordi Corominas, en su libro Barcelona 1912, publicado en 2014, realizó una exhaustiva investigación sobre la vida de Enriqueta Martí, repasando las crónicas periodísticas que se publicaron del caso en la época, y advirtió que muchos cronistas incidían especialmente en la información escabrosa y macabra que se publicó en los primeros días, pero prescindieron de realizar un posterior seguimiento más riguroso. Para él, Enriqueta Martí fue en realidad una mujer marcada por un hecho que le destrozó la vida: la muerte de un hijo de apenas 10 meses a causa de la malnutrición. Según las palabras de Corominas, y estoy citando, perturbada por esa situación, secuestró a Teresita, tal vez para buscarle una compañía a Angelita, la otra niña que ella cuidaba, en el piso que compartía con el abuelo. Pero la suya no era una mente analítica ni criminal. Si fuese sido hoy, hubiese recibido atención psiquiátrica. La faceta de Enriqueta Martí como asesina serial es parte de una leyenda negra infundada para tapar casos de escándalos sexuales a menores realizados por las clases altas de la sociedad y el rapto de niños con fines medicinales que aquejaban a las clases altas de esa época. Según el investigador, Enriqueta no era una asesina, sino más bien un paradigma de una Barcelona pobre y desesperada, que era la que no acostumbraba a salir en los medios. Muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer las reseñas de esos primeros días, pero dejaron de investigar los últimos rastros del relato. En su libro, Corominas explica que los restos de sangre hallados en su casa
eran de la misma Enriqueta, que sufría de un cáncer de útero que le provocaba hemorragias vaginales. Por su parte, los restos óseos encontrados en su piso tampoco se demostraron que fueran de niños recientemente asesinados. Según Corominas, fueron probablemente extraídos de algún cementerio y utilizados como amuletos mágicos, y otros serían de animales usados para cocinar, ya sean gallinas o huesos de cerdo. Además, considera que no se demostró la existencia de los ungüentos que Enriqueta supuestamente realizaba como remedios medicinales. Todo fue un montaje, amigo mío, de aquella gente. La historiadora del arte y escritora Elsa Plaza también ha investigado la vida y personalidad de Enriqueta más allá de su leyenda popular como la asesina de niños. Ella confirma que Enriqueta moriría en la prisión de Reina Amalia, pero no apaleada por sus compañeras de celda, sino de cáncer de útero. Lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. Su abogado defendió que sufría de un trastorno por no poder ser madre. Angelita era su sobrina y ella la cuidaba. Respecto a los huesos, se demostró que eran de una persona de unos 25 años. Ella era curandera y, en aquella época, se pensaba que tener determinados tipos de huesos en la casa traía algo de suerte. Usted sabe, la ignorancia muchas veces se asocia a la pobreza. Pero como siempre he dicho, el oscurantismo del alma siempre será la ignorancia. Por eso, querido amigo, debes saber que no todo lo que se dice siempre es cierto. Y este es el caso de esta pobre mujer desquiciada, víctima de los poderosos de aquella época, sin duda. Ella fue una cabeza de turco para poder tapar las verdaderas atrocidades asquerosas que hasta el sol de hoy se siguen viendo que cometen los poderosos. Sí, como ese Jeffrey Epstein o esa Ghislaine Maxwell, la novia acusada de lo mismo que él. El poder corrompe, amigo mío. El poder siempre corrompe. Si tienes alguna sugerencia, comentario o algún caso curioso del que quieras que hable en el canal, puedes dármelo a conocer en el correo que ves en pantalla. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba. Gracias por compartirlo y suscribirte. Déjame tu comentario y ya que estás en la zona, activa las notificaciones para que no te pierdas las novedades de este canal. Sígueme en mis redes sociales. Te dejo los links abajo en la descripción. Gracias. Esto fue Logos.